Bienvenidos a nuestra lección sobre las formalidades notariales en la constitución de la sociedad en comandita. Recordemos que en nuestra lección anterior estudiamos lo relativo a la sociedad anónima y también ya abordamos el tema de las formalidades para la constitución de sociedades en general. Esta lección es específica para la sociedad mercantil denominada en comandita, aunque más adelante vamos a ver que también el código de notariado relaciona la sociedad en comandita por acciones. Empecemos con la sociedad en comandita simple. Esta sociedad comanditaria o en comandita es una sociedad de índole mercantil de carácter personalista, formada por uno o varios socios comanditados, gestores o colectivos, que aportan trabajo a la sociedad, quienes responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y también que está formada por socios comanditarios que tan solo aportan capital y que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. De manera que el socio comanditado aporta trabajo y tiene responsabilidad ilimitada, y el socio comanditario, que únicamente aporta capital, tiene responsabilidad limitada hasta el monto de su aporte. De conformidad con lo que dispone el artículo 68 del Código de Comercio, las aportaciones que se efectúen a la sociedad en comandita simple no pueden ser representadas por títulos o acciones. Esta en comandita simple no puede ser accionada. En este tipo de sociedad en comandita, la razón social se forma por el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita, la que podrá abreviarse ICIA S en C. La sociedad en comandita tiene sus propias características que la definen y la diferencian de otras sociedades mercantiles. En primer lugar, encontramos que no existe un capital mínimo para la creación de sociedades bajo esta forma jurídica. Sin embargo, es necesario un mínimo de 2 socios para poder formarla. Recordemos que nuestra legislación no permite la sociedad unipersonal. Otra característica se refiere a la responsabilidad, donde los socios tienen diferente tipo de responsabilidad. Los socios que aportan trabajo, es decir, los comanditados, los que ejecutan el objeto social, tienen responsabilidad ilimitada, responsabilidad solidaria, tal y como vimos. Estos socios comanditados poseen el derecho a la gestión o administración de la sociedad. Los socios que aportan capital, es decir, los comanditarios, tienen responsabilidad limitada al monto de sus aportes. Estos socios comanditarios tienen el derecho a que se les informe del balance anual de resultados de la sociedad. Ahora que ya vimos la definición y características de la sociedad en comandita simple, analicemos las formalidades notariales para su constitución y procedamos a dar lectura al artículo 48 del Código de Notariado, y en cada parte haremos el análisis o comentario correspondiente. Artículo 48. La escritura de sociedad en comandita debe contener, además de los requisitos generales de la escritura de sociedad, los siguientes. 1. La comparecencia como otorgantes de los socios gestores y de los comanditarios fundadores. Los socios gestores son los socios comanditados o colectivos, los que aportan trabajo y tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. El artículo 72 del Código de Comercio establece que los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, salvo que la escritura social permita que la administración la tengan extraños. El artículo 73 del Código de Comercio establece que los socios comanditarios, es decir, los que aportan únicamente capital, tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. El socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable en la misma forma que los socios comanditados a favor de terceros, por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención. Por eso es que el Código de Notariado
denomina a los socios comanditados como socios gestores, ya que solo a ellos les corresponde la gestión o administración de la sociedad. El siguiente inciso es el 2. Dice así: el capital social y la parte que aporte cada socio, y si fuere por acciones, el número, serie y valor de cada acción. El artículo 71 del Código de Comercio establece que el capital de la sociedad en comandita simple debe ser aportado íntegramente al constituirse, por uno o más socios comanditarios o por estos y por socios comanditados. Ahora bien, este inciso también hace referencia a la sociedad en comandita por acciones, ya que indica en la frase que dice si fuere por acciones, se debe indicar en la escritura el número, serie y valor de cada acción. Debemos tener presente que el artículo 196 del Código de Comercio establece que la sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo las normas especiales que correspondan a este tipo de sociedad. En la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditados o gestores no tienen derecho de voto por las acciones que les corresponden en las deliberaciones de la asamblea que conciernen al nombramiento y a la remoción de los órganos de fiscalización, el ejercicio de la acción de responsabilidad y la aprobación de los actos de la administración. Continuemos con el siguiente inciso del artículo 48 del Código de Notariado, es el número 3, que dice así: la parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comanditarios deberán enterar el resto en las cajas de la sociedad. En este inciso debemos recordar que el capital pagado es el efectivamente pagado, pero es posible que los socios se hayan comprometido a suscribir otra parte. El capital suscrito, que aunque no haya sido pagado, deberá dejarse constancia de la fecha o fechas de los pagos del saldo para cubrir ese capital ofrecido o suscrito. Siguiente inciso es el 8, dice así: las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General. El órgano supremo de la sociedad es la Junta o Asamblea General de Accionistas. A través de esa Junta o Asamblea se podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la sociedad, y las resoluciones que dicte ese órgano deberán ser cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación por el administrador o consejo según corresponda. En la escritura de constitución de este tipo de sociedades en comanditas, ya sea la simple o por acciones, deberá indicarse las fechas de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta General, que comúnmente son cada año, pero no existe impedimento para que se celebren varias sesiones durante el año. Todo dependerá de la autorregulación que efectúen los socios en la constitución de la sociedad. Hemos concluido nuestra lección de hoy sobre las formalidades que debemos cumplir como notarios en la constitución de la sociedad en comandita. Nos vemos pronto. Gracias.